Soy el director de la ONG Río Urbano y hoy estaré ayudando a facilitar la conversación que vamos a tener hoy. Recordarles, bueno, primero que todo, gracias por acompañarnos. Recordarles, este conversatorio se realiza en el marco de nuestro programa de módulos educativos, donde realizamos una serie de charlas, talleres y conversatorios de manera mensual, donde buscamos compartir una serie de experiencias, conocimientos y herramientas a la ciudadanía en general para que puedan mejorar las prácticas ambientales desde distintos lugares. En esta línea, también en alianza con lo que es el Centro Cultural de España, Cooperación Española, venimos apoyando a lo que es el proyecto San José Ciudad Paisaje, donde de una otra manera también venimos enmarcando esta serie de conversaciones y hoy en especial abordamos un tema importante también para el proyecto San José Ciudad Paisaje, que es el repensar la ciudad. Para ello, bueno, tendremos tres personas panelistas que nos van a ayudar a profundizar en este diálogo, en esta reflexión sobre la importancia de varios aspectos de pensar en otro tipo de ciudades y esa ciudad que queremos. Para ello, bueno, importante plantear que para que las ciudades sean más habitables, más sostenibles y más resilientes, plantear que más que una obligación, más que una necesidad, verla también como una obligación nosotros como colectividad. La contaminación del aire, la desigualdad, la falta de espacios verdes, infraestructura para bicicletas y el cambio climático exacerbado por el consumismo son algunos de los problemas que con la crisis generada por la pandemia se hicieron más evidentes. Con esta conversación buscamos abrir un debate amplio sobre el tipo de ciudad que queremos. En esa línea, bueno, vamos a abordar también en maneras de cómo podemos o venimos de diferentes espacios tomando acción y cómo la ciudadanía en general puede apoyar este tipo de acciones. Y para ello, bueno, partiremos de cuatro premisas. Para ello, primero, bueno, plantear que las ciudades son también nuestro deseo de transformarlas, de soñarlas y planificarlas. El futuro de nuestro planeta y nuestras economías depende de cómo gestionemos el desarrollo de estas. Las ciudades y sus ciudadanos y ciudadanas deben estar a la vanguardia de los esfuerzos para hacer frente a la emergencia climática y a la crisis económica que vive el mundo, a través de una recuperación urbana global sustentable, basada en la comunidad y en la búsqueda de bienestar común. Tercera premisa: una ciudad mejor no es solo posible, sino que necesaria para hacernos más seguros y resilientes. Los gobiernos locales deben escuchar a los y las ciudadanos, y así como los diferentes movimientos urbanos, para comenzar a crear políticas que transformen las ciudades en lugares mejores y sostenibles. Y como última, partir que para lograr una transformación profunda en nuestros modelos urbanos es necesario apuntar hacia el impacto colectivo, reconociendo a la ciudad como el espacio de encuentro de múltiples actores sociales que la viven, la gestionan y la transforman. Para ello, como les comentaba, vamos a contar con la compañía aquí de dos compañeros panelistas y una panelista que estarán enriqueciendo la conversación de hoy y será la base para la conversación que tengamos en la segunda hora, a la hora de preguntas del público. Para ello, bueno, hoy nos acompañan, para ir presentando a los compañeros, eh, Carlos Cordero Vega. Él es geógrafo con énfasis en ordenamiento territorial y es actualmente el director de la Secretaría de Planificación Sectorial y Energía, CEPLAZA, en el MINAE, Ministerio de Ambiente y Energía. Él ha trabajado en el sector privado, elaborando estrategias de geomarketing para mercados meta según la ubicación geográfica y de estudios socioeconómicos en el área metropolitana para empresas como Grupo Inteca y Grupo Nación. Durante 10 años dentro de 10 años trabajó en el ICE desarrollando investigaciones de estudios de impacto ambiental en temas de paisaje y coordinó el Grupo de Investigación de la Humedal Nacional Terra Basierpe en la zona sur. En el MINAE lleva 5 años dirigiendo los procesos de planificación estratégica, sectoriales y de política pública en ambiente. Es secretario técnico del Consejo Sectorial Ambiental y forma parte del Comité Técnico de Ciudad Verde
y el proyecto Biodiversity. También contamos con la compañía de Federico Cartín Arteaga. Él es economista y es máster en planificación urbana. Ha trabajado como consultor en varias ciudades y organizaciones, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo como consultor país en Costa Rica para la iniciativa Ciudades Sostenibles. Él fue evaluador independiente del Plan de Bogotá y ha sido profesor de gestión y urbanismo en la Universidad Veritas. Laboró más de una década en Canadá, en diferentes ciudades como Montreal, Calgary y Toronto. A su regreso decidió aportar a su país y formó, junto a otras organizaciones, la Fundación Ruta Naturpanas, que busca crear vías de uso compartido y regenerar 25 kilómetros de ríos urbanos en los ríos Torres y María Aguilar. Como director general de la iniciativa, ha trabajado en establecer alianzas y conseguir más de 20 millones de dólares para que casi 1 millón de habitantes puedan beneficiarse del proyecto en los 5 cantones que abarca la iniciativa. Federico ha sido reconocido como líder emergente de la región de Toronto a través de diferentes espacios y como líder centroamericano a través de la iniciativa de liderazgo centroamericano de Aspen Institute. Fue aspirante también de la alcaldía de la capital de San José en las elecciones del 2020. Y por último, contamos también con la compañía de Ana Lucía González Castro. Ella es licenciada en arquitectura, graduada de la Universidad de Costa Rica, es emprendedora social y actualmente la vicealcaldesa primera de Montes de Oca. Para ella, bueno, la arquitectura y el diseño le han permitido promover la investigación y la innovación social para desarrollar la transformación de espacios de acuerdo a las necesidades reales de los usuarios. Posee una especialidad en administración de proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Su espíritu social le ha permitido trabajar cerca con programas de proyectos de voluntariado con enfoque socioambiental entre 2009 a 2010. Ha participado en programas de carácter institucional como el curso de Community Builders en Chicago y Fábrica de Historias del Lab Nosotras Women Connecting en 2017. Ha trasladado sus conocimientos profesionales a miles de estudiantes como profesora de entidades educativas como la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, la Universidad Creativa, y a nivel profesional y técnico ha trabajado en varias firmas privadas y entidades públicas en la dirección y asistencia de proyectos arquitectónicos. Con ellos tendremos hoy la conversación sobre este tema de repensar la ciudad. Y nada más, antes de ir comenzando, recordarles, bueno, la sesión de hoy está siendo grabada. La idea es poder posteriormente, bueno, compartirles a ustedes también la presentación, a quienes están inscritos por correo, por el formulario, y se les enviará por correo. Recordarles, la primera parte de la sesión se basará en que estas 3 intervenciones de los panelistas, cada una de 10 a 15 minutos. Para dar paso a una segunda parte, que sería en base a las preguntas del público, en este caso con ustedes, con dinámica de micrófono abierto. Nada más tomar en cuenta, mientras los compañeros y compañeras van comentando y haciendo sus presentaciones, pueden hacer sus comentarios y consultas, y en base al orden como las vayan haciendo, será el orden en que haremos la palabra en la segunda parte de la sesión. Recordar formalmente lo que es atender a las preguntas y consultas será hasta la segunda parte, pero pueden ir aprovechando el chat para ir adelantando. Por ahora no me extiendo más y por orden le pasaría primero la palabra al compañero Carlos. Entonces ahí, Carlos, adelante. Gracias, Alonso. Y muy buenas noches a todas las personas que se conectaron, que se están conectando a estas charlas, a este grupo de gente apasionada por el tema, porque conectarse hasta ahora es pura pasión, y eso es lo bonito cuando nos unimos personas que queremos hacer un cambio y conversar, y espero yo también aprender muchísimo de lo que se pueda decir en esta noche. Yo quisiera empezar intervención haciéndoles una presentación una muy breve presentación de uno de los proyectos estrella que estamos haciendo en MINAE y en el sector ambiente, y tiene que ver con el proyecto Biodiversity, que está
muy de la mano combinada con SINAC y alguna cooperación internacional, la cooperación alemana, pero que ya estamos en la fase de institucionalizar y dejárnoslo adoptado, por así decirlo, y terminar de definir esas competencias que aunque hay una reglamentación eh, y una legislación con respecto a las competencias de cada institución, pareciese que el espacio urbano, por lo menos desde el sector ambiente, a veces hay como ciertos límites que no se traspasan o sí se traspasan. Entonces, estos proyectos y esos conversatorios ayudan muchísimo también a entender cuál es el papel institucional dentro de lo que es repensar una ciudad. Voy a permitirme compartir y me dicen si están viendo mi presentación. Si la están viendo, tal vez Alonso me pueda dar el visto bueno. En este momento se ve el PowerPoint abierto y ahorita en pantalla completa. Estamos. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, como les decía, este proyecto se llama Ciudad Verde y está muy vinculado a lo que es biodiversidades. Este esquema es uno de los que dio origen a por qué necesitábamos desde el MINAE y desde el SINAC hacer un proyecto que se llamase Ciudad Verde. Y es que nuestro país es un ejemplo internacional de manejo, protección y conservación de la biodiversidad dentro de las áreas protegidas, pero fuera de las áreas silvestres protegidas tenemos grandes retos, entre esos las ciudades o los espacios urbanos. Y una de las metas que que tenemos en los próximos años es volcar varias acciones específicas de impacto y efecto territorial en las ciudades. Ya pasar de esta utopía que es inspiracional y aspiracional de la política pública y ya generar estrategias, planes, programas, proyectos muchísimo más específicos para intervenir en ambientalmente el modelo de desarrollo y planificación urbana de nuestro país. Entonces acá, como imagino que ya estuvieron leyendo, está en blanco y negro lo que existe o lo que no queremos y en verde lo que existe. Tal vez acá me tendría nada más a resaltar que las ciudades o una ciudad sostenible, una ciudad verde, una biodiversidad, el término ahora, o estas ciudades que incorporan la naturaleza dentro de su trama urbana, no necesariamente eh, pierden terreno en lo económico. Al contrario, ya tenemos muchas pruebas de esto y ya tenemos acercamientos incluso de la inmobiliaria portafolio, que está interesada en adoptar parques naturales urbanos en sus desarrollos inmobiliarios, pero que sean públicos y que tengan alguna categoría de manejo, porque esto definitivamente genera mucho más economía también, genera reactivación económica dentro de las ciudades, pero de una manera que beneficia muchísimos otros aspectos de la naturaleza. Acá yo siempre, bueno, son dos fotos que me gusta utilizar porque yo soy geógrafo, entonces siempre veo como las dos escalas. Yo siempre digo que San José y el área metropolitana tienen un muy buen lejos, pero cuando ya nos vamos de cerca, no tanto. Entonces, en algunos puntos. Entonces, el lejos de la ciudad de San José y del área metropolitana, pues presenta una ciudad que tiene muchísimo potencial para incorporar la naturaleza dentro de sus espacios urbanos. De hecho, si nosotros la vemos desde lejos, incluso podríamos decir que la naturaleza está incorporada dentro de la ciudad. Claro que también hay pruebas de eso. Los corredores biológicos interurbanos y las áreas de protección dentro de los ríos urbanos son túneles, puentes muy, muy importantes en el intercambio biogenético de las áreas protegidas que están alrededor del área metropolitana, de los parques nacionales que están alrededor, o sea, sí funcionan como una interconexión, pero todavía tenemos grandes retos de cómo incorporarla para que cuando caminemos por los centros urbanos de verdad lo sintamos y no solo se vea desde lejos o no solo se vea de espaldas a la ciudad, sino que esté incorporado. Hay varias iniciativas interesantes, acá las pueden leer. Yo les estoy hablando de la Ciudad Verde, pero hay varias políticas, planes y proyectos específicos que hemos echado a andar
en este esfuerzo que es muy nacional, que tiene que ver mucho con multisector, municipalidades, acción ciudadana y demás para hacerlos reales. Y en este proyecto se generó una visión de lo que debería ser Ciudad Verde, bastante consultada. Me voy a adelantar a esta para que lo vean. Se consultaron alrededor de 300 participantes entre ciudadanos, ONGs, academia, instituciones públicas, privadas, y esto fue un trabajo, prácticamente un proceso participativo de un año completo para llegar a esto. En qué era lo que todos estos participantes que representaban diferentes sectores de la sociedad visualizaban como una ciudad verde. Y muchas personas, al principio la visión era un párrafo, pero después de toda la consulta se agregó toda la parte de accesible e inclusiva. Por supuesto, que abundan los espacios naturales y la biodiversidad, que ya eso lo teníamos incorporado. Las personas se habló mucho de maximizar el bienestar humano, y como esto se hizo también en pandemia, el tema de salud física, mental y recreación fue un tema bastante fuerte para incorporar dentro de la visión. Eh, Acá hay un dibujo de la San José Soñada en el que prácticamente se aprovechan todos los servicios ecosistémicos. El desarrollo de la ciudad se da en base a soluciones basadas en la naturaleza, y, y esto hace que definitivamente la calidad de vida mejore, eh, y la salud mental también, el valor del suelo, el valor del paisaje, que a veces no está incorporado dentro de la planificación urbana. El paisaje tiene un valor y la restauración del paisaje incrementa el valor. Entonces acá tenemos un ejemplo muy pictórico de cómo podría ser. Para esto hicimos también un trabajo un poco más técnico, que se hicieron 15 dimensiones de indicadores. Estamos en este momento en negociaciones a ver si lo podemos meter eh, en el índice de medición de gestión municipal que tiene la Contraloría u otros, para que se pueda medir de verdad cómo es una ciudad verde. Tampoco lo voy a meter en discusión específica en este momento por cuestiones de tiempo, lo podemos ir discutiendo más adelante. Se generaron 3 productos muy interesantes: el Atlas Verde, la guía de servicios ecosistémicos para la gran área metropolitana, y la guía y catálogo de soluciones basadas en la naturaleza, todas disponibles también con estos nombres en Internet. Y lo más que hemos estado trabajando en el último año ha sido en los esquemas de gobernanza, que a diferencia de la gobernabilidad, la gobernanza incluye la acción ciudadana y de otros actores que no sean solo institucionales, y hemos diseñado algunos esquemas para actuar en tener incidencia en nivel nacional, regional y local. Por supuesto que desde el Poder Ejecutivo es un poco complicado tener incidencia en todos si no se tienen unos mecanismos de coordinación bien sólidos. Entonces ahí hemos estado trabajando en algunos mecanismos de coordinación existentes para aprovechar las estructuras que ya tienen las instituciones, como por ejemplo los grupos de corredores biológicos interurbanos y otros, para organizar acciones de ciudad verde y biodiversidades específicos. Acá, no sé si me estoy adelantando, aparte de la conversación siguiente, pero tenemos muchísimos retos. Nada más la quiero mostrar acá porque me gustaría dejar el abrebocas para hablar sobre los retos. Creo que aquí es donde más podemos hablar, aprender todos juntos. Definitivamente se necesita muchísima coordinación entre todos los actores, y se necesita muchísima coordinación también para que el financiamiento sea de verdad canalizado a secciones específicas de una nueva ciudad, de repensar el modelo de ciudad. Y creo que nadie tiene también la solución. Creo que estos conversatorios y las reuniones para pensar cómo nos ponemos de acuerdo es de donde salen de verdad las soluciones. Eso sería por mi parte. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir acá. Gracias, Carlos. Destacar, bueno, de tu parte, de intervención, de otra manera, el esfuerzo que hace bueno, en este caso desde MINADE, ¿verdad?, que surge esta iniciativa, estas sinergias, y de otra manera también plantear que, a fin de cuentas, el tema del impacto colectivo que se busca, al fin de cuentas, esa visión colectiva, y en ese
coordinación que a nivel institucional realmente es fundamental para generar cambios sostenidos en el tiempo. Entonces, por ahí, los múltiples actores que creo que es importante cómo empiezan a enlazarse y generan un plan para eso. Entonces, por ahí, bueno, agradecerte esta intervención. Le pasaría ahora la palabra al compañero Federico. Muchas gracias, Alonso, y buenas noches a todos y todas y todos. Un momentito a ver si logro compartir. Asegurarme que está bien. Y debería estar en pantalla completa. Alonso, ¿me confirmas, por favor? Estamos bien, Fede. Adelante. Súper. Bueno, para iniciar, mucho gusto. Mi nombre es Federico Cartín y bueno, creo que ya Alonso fue muy generoso en las presentaciones de cada uno de nosotros y nosotras. Pero bueno, mi especialidad es en economía y en planificación urbana. Antes de iniciar, o sea, por formalmente un poco como abordar algunos de los temas que nos pidió Alonso que cubriéramos, creo que quería contextualizar también por qué la discusión de ciudad es tan importante. Cuando pensamos en la ciudad, no solo es uno de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel de Naciones Unidas, o sea, tiene una razón muy clara de ser una prioridad no solo para el país, sino a nivel global. Y Costa Rica es parte, digamos, de ese movimiento. Por un lado, para los años 50, solo 3 de cada 10 seres humanos vivían en ciudades. Ya hoy exceden, digamos, más de la mitad de las personas viven en ciudades. Y para el 2050, bueno, para el 2030, 6 de 10, y para el 2050 esa población se va a duplicar. Esto significa que 1 millón de personas están ingresando a las ciudades del planeta por semana. O sea, realmente es una escala y una dimensión enorme. Y eso ejerce muchísima presión sobre un montón de elementos, no solo desde el punto de vista de la naturaleza en la ciudad, sino también ejerce una presión importante sobre el consumo de recursos, sobre temas de vivienda, sobre el agua, sobre la calidad del aire, o sea, sobre el ruido, la contaminación sónica, la seguridad alimentaria en poblaciones que ya no están necesariamente produciendo su propia comida. Entonces, estamos pensando, o sea, estamos afrontando, digamos, un reto enorme, y es ahí donde tenemos que tal vez enmarcar mucha de la discusión que estamos teniendo en Costa Rica, en qué significa, ¿verdad? Muchas de estas tendencias en Costa Rica. Hago hincapié también para decir que América Latina, y Costa Rica no es la excepción, es una de las regiones más urbanizadas y más desiguales de todo el planeta. América Latina tiene una población urbana, a pesar de que dentro del imaginario uno piensa como en América Latina desde una perspectiva hasta casi que agrícola y rural y muy de recursos primarios. Más del 80% de la población de América Latina vive en ciudades, y Costa Rica anda por encima de ese 80%. Me pareció que alguien puso algo en el chat, no lo puedo ver porque estoy presentando, entonces si hay alguna acotación importante, Alonso, ahí me interrumpís, por favor. Entonces, bueno, al final cuando hablamos de ciudades también, creo que también es importante enmarcarlo desde qué es lo que significa una ciudad. Cuando pensamos, o muchas personas piensan en la ciudad, piensan en los edificios, piensan en los parques, y piensan en las redes de movilidad, pero hay una serie de elementos o condiciones y de cosas que interactúan, y la ciudad es tan compleja como lo es el Estado. Y de hecho la ciudad es en realidad el precursor del Estado. O sea, cuando pensamos en la antigua Roma, cuando pensamos en la antigua Atenas, cuando pensamos en muchas de las ciudades, son ellas las que van extendiendo su rango de influencia y van en efecto consolidando estructuras de poder, y son las que en efecto dan el nacimiento al Estado como lo conocemos hoy, o a las repúblicas, en sus diferentes, digamos, organizaciones democráticas o no democráticas, monárquicas, etcétera. Y en efecto, dentro de la ciudad coinciden una serie de elementos, no solo relacionados al hábitat, sino en cuanto a nuestra cultura y ciudadanía, y en eso tiene mucho que ver el tema de participación ciudadana, un buen gobierno, sea a nivel local, regional, metropolitano, todo el tema de desarrollo económico, y por supuesto muchos de los elementos que contribuyen al activo de las personas, sean centros educativos, de salud, de emergencias, de atención de emergencias. Entonces, en efecto, digamos, dentro de la ciudad coexisten todos estos elementos. Entonces, ahora,
sea, la complejidad de una ciudad es bastante grande. Entonces, bueno, cuando hablamos de los retos y limitaciones para esas ciudades habitables, sostenibles y resilientes, yo creo que en particular en Costa Rica es que lo que nos caracteriza es el abandono. La ciudad realmente no importa. Y no importa a todo nivel. No le ha importado al gobierno central y no es en esta administración, esto es histórico. Creo que en particular eso se exacerbó en los años 80 cuando el país entra en una crisis económica, o sea, toda la política pública se vuelca realmente a rescatar ¿verdad? De una situación financiera muy, muy compleja, donde empiezan muchos de los programas de diversificación de exportaciones, el impulso productivo a nivel, sobre todo exportador, por supuesto las políticas de turismo, o sea, eventualmente, digamos, el país se da cuenta que tiene que atender una emergencia, pero nos quedamos como que en esa narrativa. Y en efecto pasó a un segundo término, a un segundo plazo, a donde vivimos y la calidad de vida de las personas que estamos habitando en el país, supeditada netamente, digamos, a algunas prioridades económicas que quizás eran fundamentales en ese momento, pero que hoy por hoy hemos dejado relegadas. Y de alguna u otra manera, incluso si nos quisiéramos ir un poco hacia atrás, desde los años 40 también se caracteriza una centralización muy importante a nivel de concentración de poder a nivel del gobierno nacional, lo cual también deja relativamente con muy poco capacidad de incidir a las municipalidades o al régimen municipal, un régimen municipal eh, muy poco bien diseñado, quizás bien diseñado para esa época, pero definitivamente no adepto para el día de hoy. E incluso a nivel local o a nivel de ciudadanía, podemos ver cómo las tasas incluso de participación electoral son casi que lo opuesto a las tasas de participación cuando tenemos elecciones nacionales. Es decir, estamos hablando de una relación 70-30 o 75-25 que se invierten cuando lo hablamos a nivel municipal. Ahí podemos verlo desde las prioridades presupuestarias, tanto del gobierno de la República como las mismas prioridades presupuestarias que tienen los gobiernos locales. De hecho, hace poco nos salió cómo las municipalidades una gran parte están consumiendo alrededor del 50% de los recursos, por ejemplo, en salarios, y donde estamos viendo, digamos, una inversión real, o sea, desde nuestros impuestos que se nos están devolviendo en infraestructura y en otro montón de elementos, en muchos casos inferior al 10%. Tenemos además una política que es muy nacional y que muchos de los esfuerzos a nivel municipal se ven como casi como coleccionemos municipalidades para ver quién se gana el premio mayor de la presidencia de la República. Un esquema de gobiernos locales que son en algunos casos más pequeños que una finca en Guanacaste. Y esto no lo digo, o sea, esto es real, esto no es una exageración. Tenemos municipios en la GAM que son más pequeños que fincas en Guanacaste. De hecho, el cantón de Tibás tiene 8 kilómetros cuadrados, donde además tenemos una serie, no solo por su alcance geográfico, sino por el tamaño de su población, no le permite en muchos casos poder tener las especializaciones necesarias para poder atender asuntos muy críticos dentro de la ciudad. Y por supuesto, además, tenemos una desarticulación absoluta en el momento en que desaparecen muchas de las gobernaciones provinciales y este gobierno intermedio. Hemos intentado, quizás no de la manera más exitosa, de poder articular a nivel metropolitano a través de las federaciones, que realmente federaciones metropolitanas en Heredia, en San José, etcétera, pero que realmente no tienen forma de poder abordar muchos de los temas que en efecto son sistémicos. Y cuando me refiero a temas que son sistémicos, estoy hablando de redes de transporte público, los enlaces de parques, incluso las iniciativas de ríos en las que de hecho he participado, como por ejemplo los corredores biológicos interurbanos, hacen que el poder coordinar muchos de esos elementos sean complejos, incluido incluso el tema del manejo de residuos sólidos, ¿verdad? En todas sus diferentes dimensiones, hace que para un municipio tan pequeño sea muy difícil de atender con las economías de escala que a veces merecen este tipo de intervenciones. Entonces, podemos de alguna manera resumir, o sea que para mí hay 3 grandes retos, uno de planificación, otro de gobernanza y otro de algunas herramientas. Y eso también, por ejemplo, en la GAM, y me voy a referir a la GAM porque es el área que mejor conozco, no porque quiera obviar, digamos, algunos otros de los cantones del país,
pero la realidad es que, digamos, del 86, por ejemplo, hasta años recientes, hasta por ahí del 2013, que tenemos este mapa, hemos venido viendo un ensanche de las ciudades o de los nodos centrales, de las cabeceras de provincia, que ha venido cada vez tendiente a una baja intensidad. No quiero equiparar intensidad con densidad, que son cosas distintas, sino realmente es la intensidad de uso de suelo. Es decir, con muchos espacios vacíos, propiedades subutilizadas, parqueos, o sea, otra serie de cosas, además de vivienda normalmente unifamiliar, y esa ha sido como la tónica de desarrollo. Y parte del tema es que eso también exacerba otros problemas a nivel ambiental, de desplazamiento, de movilidad, de cuánto nos tenemos que desplazar para llegar de nuestro hogar al centro de empleo o al centro de estudio o para hacer las compras. Y eso inevitablemente pasa una factura muy, muy alta, no solo a nivel planetario, sino también a nivel de nuestra calidad de vida. Y que además, bueno, se traduce también en costos importantísimos desde un punto de vista para la economía como tal. Y bueno, y en la medida en que no entendamos, bueno, perdón, y otra cosa que quería decir también, parte del hecho en que tengamos una GAM que está constituida en 31 municipios, solo en San José o en el área metropolitana, que es parte de la provincia de San José, hay 14 municipios y el resto de la GAM son 31. Eso lo que quiere decir es que las municipalidades están, en efecto, compitiendo por desarrollo. Entonces, las municipalidades que están más alejadas, en efecto, lo que quieren es que les ingresen, ¿verdad? Porque los salarios y muchos de sus incentivos perversos de crecimiento y de expansión de la mancha urbana son perversos en el sentido de que las municipalidades lo que quieren es más bien atraer eso. Entonces, eso es lo que termina generando que la mancha urbana crezca aún más, cosa que posiblemente variaría si tuviéramos un modelo uniciudad o de, no sé, 4 ciudades dentro de la GAM, posiblemente entonces, y que tuviéramos además las municipalidades a cargo de algunas de las redes de agua, ¿verdad?, de saneamiento, etcétera, posiblemente no les convendría tener un desarrollo que está muy alejado de donde están las infraestructuras. Entonces hemos generado los incentivos, o sea, el caldo perfecto, ¿verdad?, para un desastre. Por un lado, muchos municipios y por otro lado, no son responsables de muchos de los costos que en efecto las municipalidades a la hora de establecer ciertos permisos de desarrollo y de ensanchamiento urbano determinan trasladando al AIA, al ICE o a otras instituciones descentralizadas. Y entonces tenemos, bueno, ¿cómo podemos crecer? O sea, hay formas en que podemos, a pesar, digamos, de lo que hemos hecho, cómo podemos empezar a entender que podemos crecer de una manera distinta y, digamos, bajo diferentes tipos de escenarios. O sea, podríamos tener, si seguimos la misma tendencia, necesitaríamos alrededor de 654 hectáreas más versus solo 300 hectáreas en un modelo de crecimiento inteligente. Necesitaríamos 214 kilómetros nuevos de vías versus 84, y eso significaría también ¿cómo se llama? Una inversión en infraestructura y además en externalidades ambientales que es superior al 70%. Es decir, o sea que si seguimos creciendo de la manera que estamos creciendo, nos volvemos básicamente 70% más caros en mantener la ciudad o las ciudades, y en efecto es algo que todos de alguna u otra manera vamos a terminar pagando, nuestros hijos, nuestras hijas, nietos, nietas, y por supuesto el planeta. Entonces, bueno, algunas de las prioridades, y aquí hago énfasis tal vez más en la parte climática ambiental. O sea, creo que una de las prioridades que deben de tener, bueno, fue el año pasado, casualmente en Jacó. O sea, creo que hay una parte fundamental en cómo estamos planificando las ciudades, cómo estamos empezando a entender la infraestructura para la adaptación al cambio climático. Por supuesto que hay que tener acciones de resiliencia y regenerativas y de mitigación, pero una parte importante va a ser cómo nos adaptamos al cambio climático, cómo estamos haciendo inversiones, y por otro lado, ahí incluso las mismas aseguradoras tienen un papel muy importante que jugar, no teniendo necesariamente, ¿cómo se llama?, periodos de retorno para tormentas de este calibre que sean apenas de 25 años. Ya hay países que están no solo ni siquiera en periodos de retorno de 100, sino de 500 años. Esto lo único que quiere decir no es que es una tormenta que va a pasar cada 100 años o cada 500, es que las tormentas con esos volúmenes atípicos lo que están haciendo es, con cambio climático, se están acercando y esa tormenta tipo que
usualmente hubiera sugerido o hubiera surgido cada 100 a 500 años, hoy se van a dar de una forma mucho más frecuente. Y eso significa que a la hora de otorgar un permiso o bien de otorgar un seguro para una vivienda o para algún tipo de construcción, debiéramos de tener esos lentes de una forma mucho más clara a la hora de también repensar uno a dónde estamos invirtiendo, en particular si tenemos que hacer infraestructura, digamos, adaptativa. Otro tema para mí fundamental es justamente el tema de recolección de residuos sólidos. El sistema de bolsitas en la calle no puede ser, o de bolsitas en el canasto de la basura, son sujetos a que los abra un animalito, una persona, buscando alimento, y entonces tenemos que empezar a readecuar la forma en que recolectamos los residuos sólidos, evidentemente cómo los tratamos, pero cómo los recolectamos en la ciudad es fundamental. Porque lo que termina la bolsa abierta, lo que termina es la lluvia, termina llevándoselo al río más cercano, y ahí tenemos el problema que vemos todos con el Río Grande de Tárcoles y todas las afluentes. Y bueno, aquí hay otro ejemplo de cómo también podemos asegurarnos de poder hacer depósito de la basura. Estos son unos estilos gavetas. Una vez que uno mete la basura, entra, la deposita. De hecho, esto es un basurero subterráneo. Ahí pueden ver a alguien desechando en la parte de vidrios. Justamente desechando eso, una vez que cierra y uno lo vuelve a abrir, ya no hay nada ahí, porque funciona como una gaveta, un poco como una L. Otro de los temas que creo que es fundamental y que podemos empezar en algunos cascos de ciudad que podrían ser muy lógicos es el modelo de supermanzanas, que bien ya se está implementando en Barcelona, a donde el tráfico, digamos, que ingresa hacia el centro del recuadro, digamos, hacia el centro verde que pueden ver en la lámina derecha o en el croquis derecho. En efecto, el tráfico puede ingresar, lo que pasa es que hacen una U, es decir, si vienen entrando desde el sur, lo que hacen es que en efecto llegan y vuelven a salir. No pueden cruzar, digamos, esas cuadras. Entonces eso permite que las personas que viven ahí tengan acceso, pero pacifica la vía, reduce la cantidad de emisiones y también genera además espacios de ocio maravillosos como los que ya están empezando a surgir en el centro de esas cuadras o en esas intersecciones en Barcelona. A nivel de política pública, hay temas que podemos hacer desde un punto de vista de mejoramiento de cómo hacemos cogestión de la ciudad, cómo podemos ayudar a que también nos involucremos en un modelo mucho más participativo, sea con distritos especiales, como por ejemplo los que se han conformado. Este es el caso de Nueva York, que es una ciudad de hecho en Toronto, en Canadá, a donde los mismos comercios son los que aportan, digamos, al mejoramiento urbano-ambiental en consorcio, digamos, con la municipalidad, de la misma manera que lo pueden hacer también asociaciones de vecinos. Formas además de financiar muchas de las infraestructuras que tenemos. Sabemos que los parques públicos generan plusvalías, y esas plusvalías, en efecto, si un parque no existe o un parque debe mejorarse, hay una forma de poder calcular la plusvalía a futuro y luego traerla al presente neto para poder sufragar esa infraestructura. Otra de las narrativas es quitarnos un poco esa mentalidad de estos en Escazú, quitarnos esa mentalidad de que no hay espacio. Si en efecto lográramos, nosotros hicimos un modelo 3D de esta calle y esto es como todo el espacio que está en esa vía, y realmente la vía es mucho más grande de lo que uno se imagina. O sea, hay una serie de obstáculos, contaminación visual, los cables, los postes, un terreno ahí quizás, una parte, digamos, tal vez no o subutilizado, que podría utilizarse de una mejor manera, y entonces reconceptualizar un poco ese mismo ancho de vía, en efecto puede tener, digamos, un abordaje mucho mejor, donde se incorpore en efecto, digamos, la vida afuera, la naturaleza dentro de la ciudad, y realmente pensar también cómo podemos movernos de una forma distinta y cambiar un poco esa narrativa. Y nuevamente también, o sea, ¿cómo se llama? Las vías angostas no deben de ser una excusa para que no podamos tener formas en que nos podamos mover de una forma distinta. Esto es en Florencia, en Italia. Cosas que creo que cambios ya se están dando y que oportunidades existen. Bueno, recientemente, me tocó ser parte del equipo que de hecho fueron mis promesas de campaña, y logré, por dicha, impulsar la ley que ya hoy está en vigor, ya tiene un año de estar en vigor, la ley de comercio al aire libre, que
que no es solo un tema de permitir que hayan mesitas en los parques o en las plazas o en las aceras, es un tema donde que también podemos empezar a inyectarle fondos nuevos y frescos a partir de este tipo de actividad comercial que estén orientados hacia el rescate urbano ambiental, y eso es uno de los elementos claves de la ley, y donde las municipalidades que tanto se quejan de no tener los recursos para hacer mejoras, aquí pueden utilizar muchos de esos ingresos para poder, en efecto, digamos, ir mejorando la calidad del espacio público, de la naturaleza en la ciudad, a partir de, digamos, un incentivo y a partir de un fondo específico que se los nutre. Tenemos, por supuesto, rutas naturbanas, por supuesto que lo iba a mencionar, a donde tenemos, o sea, una oportunidad de realmente reconceptualizar la forma en que entendemos la naturaleza y los ríos en la ciudad. La realidad es que los esquemas de protección que se habían creado con la mejor de las intenciones no han dado pie a, desafortunadamente, esta es la realidad, y creo que tener que empezar a condicionar muchos de esos ríos de una forma en que nos provean satisfacción y placer puede ser una forma importante de generar ese resguardo. Ya voy casi cerrando. Algunas de las cosas que estamos en Rutas Naturbanas trabajando, o sea, tenemos este pequeño fragmento ya ¿cómo se llama? Habilitado, y estamos trabajando, de hecho, están en proceso alrededor de 4 kilómetros que están esperando a que salga un reglamento muy importante de la nueva reforma a la ley forestal de los artículos 33 bis y ter, que esperamos que salga pronto, porque eso significa que esas inversiones donadas 100% por el sector privado y literalmente están donando espacio público, empieza a cambiar, y mucho en línea lo que decía Carlos, estos parques naturales urbanos, nacionales urbanos, en efecto son una posibilidad que el sector público, el sector privado puede contribuir al imaginario público. Y en asociación con el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos además en etapa de diseño de alrededor de 4 kilómetros entre Montes de Oca y Goicoechea, así como entre San José y Alajuelita. Entonces, hay oportunidades muy grandes, que creo que son cosas que debemos, ojalá, que recibamos un poquito más de apoyo desde la institucionalidad, tanto local como nacional, para asegurarnos que también las comunidades, en particular en el sur de la ciudad o de estas ciudades, en efecto puedan también tener ese tipo de infraestructuras que son tan importantes. Y luego, por supuesto, una de las cosas que hemos sido muy vehementes desde Rutas Naturbanas ha sido realmente en pensar nuestras estrategias de reforestación, no solo desde el punto de vista de los árboles, sino toda la integralidad de los diferentes tipos de especies, para asegurarnos que estamos creando corredores no solo para las personas, pero principalmente, o sea, fortaleciendo los corredores biológicos interurbanos, no a partir de lo que se nos ocurrió, sino realmente lo que dice la ciencia. Y eso también creo que es fundamental, también entendiendo cómo podemos, a partir de este tipo de soluciones o soluciones basadas en la naturaleza, manejar mucho del exceso de agua de lluvia. Y bueno, para ya cerrar, esta es mi última lámina. Alonso nos hizo algunas preguntas, y tal vez como quería dejar como cuáles son, qué enfoques debiéramos de tener. Creo que hay varios proyectos que ya son clave, que los he mencionado, pero quisiera tal vez como hacer 3 grandes cosas, o sea, en responder esas preguntas. Número 1 es dejar de pensar que la ciudad es solo San José. O sea, desde Santo Domingo hasta San Rafael de Heredia son ciudades en sí mismas, y son parte de una gran conurbación, una gran ciudad. Entonces, pensar en dejar de quitarnos ese chip creo que es fundamental a la hora de realmente entender las comunidades donde vivimos. Luego, eliminar esa dicotomía de que la ciudad es fea, la naturaleza es bonita, y entonces ya nos rendimos a que la ciudad es fea y va a ser siempre fea, sino que realmente empezar a pensar en este concepto de naturbano, ¿verdad? De integrar la naturaleza y la ciudad, que es como debiera de ser, para que las ciudades dejen de ser interrupciones al ecosistema natural, sino más bien, ojalá lo coadyuven, pero también darle a la gente, digamos, esa posibilidad de que la ciudad puede ofrecernos una calidad de vida espectacular, como lo hacen tantas ciudades en el mundo, y que aquí, en efecto, lo podemos hacer. Y por último, a nivel de involucrar, o sea, a nivel de qué es lo que pueden hacer la ciudadanía, yo creo que lo más importante es involucrarse, y desmitificar también la palabra política. O sea, la política no es necesariamente una palabra sucia. O sea, la política al final, de hecho, la palabra viene de polis, del griego, que es la gente, la ciudad, y de hecho literalmente significa sobre los asuntos de la ciudad. Entonces, involucrarnos en política, y esa política puede ser desde el acto político de ir a
entre vecinos ir a arreglar los parques o tomar las franjas verdes de las aceras o crear franjas verdes en las aceras e ir poco a poco remodelando hasta involucrarse, por supuesto. Ojalá, porque creo que necesitamos mucho talento ahí en los asuntos ya más formales electos de la ciudad. Y bueno, con ello les dejo. Perdón que me extendí un poquitito más, pero espero haber sido medianamente interesante. Gracias, Federico. De ahí quizás destacar varias ideas. Creo que gran parte para repensar esa ciudad también es entenderla como una serie de sistemas y no verla, digamos, únicamente con, más allá, digamos, del administrar el territorio como tal, también es el tema de cómo pensar en una estrategia, de cómo ver este conjunto y no verlo de una manera aislada. Creo que también se destaca la importancia de entender el GAM como un solo, de una otra manera también, dentro de esa lógica de diferentes sistemas, no solo verlos de manera aislada, sino también entenderlo de cómo es necesario también contemplarlos estratégicamente para poder plantear soluciones integrales. Y por ahí, bueno, también destacar el hecho también que muchos abordes de rutas natururbanas es pensar que no necesitamos salir de la ciudad para disfrutar de la naturaleza. Y en esa línea, poner en valor de una otra manera diferentes acciones que podemos hacer, valorando y poniendo o acercando, digamos, devolviendo a la cotidianidad de estos espacios, que en gran medida también son de la gente. Le pasaría ahora, bueno, seguir a la compañera Ana Lucía. Entonces, Ana Lucía, te paso la palabra. Muchas gracias, Alonso. Buenas noches ya a todas y todos, a mis compañeros panelistas, Carlos y Federico, y a las personas que nos acompañan también en esta noche. Bueno, creo que, bueno, primero, dar las gracias y me siento muy honrada de que me hayan tomado en cuenta para este conversatorio y esta participación. Creo que el tema es más que fundamental y necesario, aún más necesario hoy. Y bueno, como bien lo decían los compañeros y también para no redundar, creo que la emergencia del COVID nos hizo darnos cuenta de qué tan necesarios son estos espacios en la ciudad o en el espacio donde habitemos. Y sobre todo los que estamos dentro del área metropolitana, que veíamos esa importancia de cuando estábamos en encierro, de salir un ratito, ¿verdad? A por lo menos darle la vuelta a la cuadra y ver unos árboles y sentarse en el parque con distanciamiento y todo. Esa importancia realmente fue muy necesaria a nivel anímico, a nivel psicológico para las personas. Creo que aquí todos y todas nos sentimos con ese respiro de que por lo menos podíamos salir un ratito. Y bueno, en ese sentido creo que desde una perspectiva local, también, y como lo han comentado los compañeros ampliamente, tenemos estos dos niveles de trabajo, el ámbito nacional y tenemos el ámbito local. Y en el ámbito local creo que es fundamental porque es el primer eje donde nosotros podemos interactuar. Es ese primer nivel donde nosotros desde la acera, ahí justamente tenemos un margen de acción. Y bueno, ¿qué es realmente lo que se necesita para tener este cambio de paradigma? Yo creo que empieza desde la educación y desde la cultura como ticos y ticas que somos. Y lo vemos en la niñez, que ahora buscan justamente esos espacios de recrearse. Yo tengo un hijo de 11 años, ya está grande, pero desde niño, mi hijo era, mami, vamos al parque, vamos aquí. Entonces, ¿cómo de verdad eso vuelve a generar esta esencia que teníamos antes de barrio? Yo crecí en una calle de barrio donde tenía compañeritos de ahí, vecinos, vecinas, y salíamos en bicicleta a andar en la tarde hasta que ya cayera el sol y mi gata dice hola, y que saliera ¿verdad? Ya el sol se cayera y lo llamaban a uno a la casa. Entonces, esa convivencia de barrio donde las personas se conocían, se convivían como tal y los chiquillos y chiquillas también, creo que es importante porque eso nos daba sentido de apropiación. Para mí eso es una palabra vital en esto de cambiar este paradigma y de verdad
hacer conciencia, creo que empieza por ahí, por hacer conciencia, apropiarnos del espacio. Cuando vos te sentís parte de y te sentís que sos tomado en cuenta y tomada en cuenta, vos cuidás lo que tenés y buscas cómo mejorarlo. Es como en la casa, bueno, no sé, compramos un sillón nuevo. Y qué bonito porque el sillón nos permite reunirnos con las familiares, con los amigos y las amigas, y la sala se ve diferente y tal vez pintamos. Entonces, todas estas acciones pequeñas que van en función de algo pequeño, como compramos un sillón, lo mismo pasa en nuestras ciudades, en nuestra calle. Bueno, la acera se hizo nueva con loseta táctil, bueno, y ahora sembremos, vos ves a las vecinas que salen y a los vecinos, tengo unos arbolitos, ¿por qué no sembramos unos arbolitos? Y tengo unas especies autóctonas que nos ayudan también a que la fauna del sitio vengan perdón, mi gato, con pájaros, ya tenemos nidos en esos árboles, entonces otra vez oímos los pájaros desde la acera, desde la sala de nuestra casa. Entonces todas estas pequeñas vivencias hacen que de verdad disfrutemos la ciudad, y yo creo que empieza por ahí, porque muchas veces decimos, bueno, no, si quiero un respiro, me tengo que ir, no sé, tal vez voy por el lado de Irazú o salgo del Valle Central. ¿Por qué? Porque si para disfrutar un espacio verde, disfrutar la ciudad, tenemos que salir del Valle Central. Bien lo decía Federico ahora. Entonces, creo que es ahí donde nosotros podemos impulsar. Entonces, estas pequeñas acciones desde la colectividad de las personas y de las asociaciones de vecinos y vecinas es donde empiezan a. ¿Y qué genera? Esto hace que las municipalidades, ¿verdad? Todo este conocimiento que se genera a nivel de asociaciones empieza a subir, sube a las municipalidades tienen espacios de participación ciudadana, proyectos participativos, vienen con estas ideas, mira qué interesante, eso también se publica, se comparte. Entonces los otros ciudadanos y las otras asociaciones de vecinos dicen, sí, claro, eso me interesa, hagamos algo también nosotros aquí, como cuando se une una comunidad y dice, queremos hacer una compostera comunitaria. Bueno, eso justamente tienen apoyo técnico de parte de la municipalidad, se difunde, les traen expertos para que puedan aprovechar mejor el conocimiento, y esto también se puede replicar. Entonces la comunidad de al lado dice, mira, a ellos les fue muy bien, qué interesante, ¿cómo podemos hacer nosotros también para sumarnos? Entonces esa participación activa es la que realmente va a cambiar nuestras ciudades y va a cambiar la perspectiva y la vivencia y la experiencia que tenemos como personas que habitamos en la ciudad. Otro ejemplo es el hecho de, por ejemplo, las siembras masivas de los árboles. Esto une muchísimo a las personas. En Montes de Oca hacemos constantemente, sobre todo en la época lluviosa, en verano no, porque se nos secan los arbolitos, pero ya a partir de agosto siempre empiezan las siembras masivas. Y es genial porque entonces también conoces a las personas que normalmente no conoces en la vida diaria. Y todos entre la pala, esto, el hueco, mira, vos sos mejor haciendo el hueco, yo sostengo el arbolito, toda esa convivencia de nuevo. Volvemos a ese sentido de pertenencia que las personas tanto estamos necesitando y no tenemos espacios en estos momentos. Entonces, creo que es importante encauzar esas acciones y esa necesidad que tiene la población en este momento y dar algo concreto, pequeño, como decimos, las pequeñas victorias. Esas nos llenan, nos nutren, nos emocionan y nos llenan de alegría el día. Y bueno, eso pasó la semana siguiente, ¿qué vamos a hacer? Y ya esa ilusión, ¿verdad? Esa semillita que sembramos viene generando el cambio. Y ese cambio es exponencial, porque es como la gotita de agua. Es una onda que se va expandiendo, expandiendo, expandiendo. Dentro de las imágenes podemos estar viendo lo que es las ciudades que están pensadas hacia las poblaciones adultas mayores y hacia la niñez. Entonces también cómo estas iniciativas se presentan ante la comunidad para que la comunidad aporte. ¿Por qué? Porque es justamente la gente que vive diariamente la ciudad, la gente que pasa por las calles, por las aceras, que vive en los parques. Entonces, ¿cómo este proyecto, por ejemplo, de el corredor caminable dorado que le decimos en Montes de Oca, viene a conectar parques y puntos de interés, que decimos puntos dorados,
de las personas adultas mayores. Pensemos el parque, la iglesia, los bancos donde, por ejemplo, les depositan la pensión, van, la retiran, de paso pasan por un cafecito, se sientan, se encuentran con las amigas, hablan de los nietos y tienen una tarde hermosa. Entonces, eso también, ellos vuelven a sus casas teniendo esa felicidad por dentro y la transmiten también. Y al día siguiente o una semana después, añoran justamente esos espacios. Y que sea un circuito interesante, no siempre sea, ¿verdad?, la misma vuelta a la cuadra, que involucre otros puntos de interés. También pueden conectar con el cementerio, con otras dinámicas que unen justamente. Y esto, si lo trasladamos también con la niñez, es súper enriquecedor. Hemos visto montones de estudios donde justamente las personas que se vinculan, tanto adultos mayores como niñez, surgen maravillas. Y bueno, creo que los retos a nivel para cerrar, yo diría que justamente empieza ahí, el involucramiento de las personas, el sentirse parte de y de verdad tener esa conciencia y ese compromiso. Creo que es una palabra clave y es con la que quisiera, ¿verdad?, que queden la noche de hoy, el compromiso como ciudadana que tengo, como ciudadano que son ustedes, de poder mejorar mi espacio, aportar esas ideas y verlas realizables. El municipio, en este caso el gobierno local, tiene el presupuesto muchas veces limitado, también lo decía Federico, pero hay otras alianzas que pueden justamente favorecer, como lo que son las alianzas público-privadas, que aquí es un ganar-ganar. Gana la comunidad porque tiene un espacio mejor donde convivir, gana el gobierno local porque transmite justamente esa transparencia y esa seguridad ante las personas, y gana la empresa privada porque también visita más su sector. Si el lugar donde ustedes viven es un lugar que tiene accesibilidad, que tiene servicios variados, que tiene iluminación en la noche, que tiene una buena manera de llegar, la gente claro que va a llegar a tu negocio. Pero si vos tenés un negocio en un lugar donde realmente es muy difícil llegar, creo que la clientela no va a ser tanto. Entonces, ese ganar-ganar en esas tres esferas es clave para poder conseguir estos esfuerzos. Y bueno, de verdad, creo que las oportunidades existen y es importante verlas, informarse, estar atentos y atentas. Y bueno, creo que al fin es poder saber justamente esa idea de ciudad que queremos y hacia dónde caminar en conjunto. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Lucía. Por ahí, bueno, destacar mucho quizás el enfoque también que nos planteas de ese para quién la ciudad y desde quién es la ciudad. Y en esa línea, de otra manera, también, como mencionaba Federico, pensar a la ciudad más allá de solo, quizás, bueno, San José o el centro como tal, también pensar en esa vida de barrio, en la vida de más barrios urbanos, y también saber que desde esa misma cotidianidad podemos generar esa incidencia. Creo que mucho también ese énfasis en el tema de la participación y por ahí también el rol que puede jugar la ciudadanía. Y de otra manera, saber que como ciudadanía somos diversos y en ese encuentro que mucho mencionaste, se enriquece ese día a día y ese vivir en la ciudad. Bueno, gracias, Ana Lucía. Nada más, pero voy aquí a compartir, que soy yo el que está compartiendo. Recordar, bueno, luego de estas 13 intervenciones de las personas panelistas, la dinámica sería abrir el espacio a atender ciertos comentarios y ciertas consultas que vayan saliendo de acá, o más bien generar conversación en base a estos insumos que nos brindaron las personas panelistas. Y para ello, bueno, vamos a partir de la lista que se fue elaborando, de cómo fueron haciendo las preguntas, recordar, pueden anotarlas también por el chat, eh, para saber cómo, el orden en cómo vamos a dar la palabra. Y bueno, para ello, por aquí tenemos dos personas que comentaron en el chat, nada más recordarles, pueden también aportar ustedes para saber qué darle la palabra. Y para ello, bueno, primero voy a compartir la palabra al compañero Manuel Blázquez del Centro Cultural de España. Adelante, Manuel.
Estás ahorita sin audio. Manuel, Vale, estás... ya le tengo, ya tengo audio. Bueno, Perfecto. muchas gracias, Alonso, y bueno, saludos a toda la gente que está siguiendo tu programa, digamos que es muy maravilloso porque justamente, como tú bien decías al principio, es un tema de repensar la ciudad. Y justamente a lo mejor ahora estamos en un momento muy idóneo, en vistas a unas elecciones municipales, donde de alguna manera, en base a lo que nos decía Ana Lucía, del tema de apropiación, sea un momento idóneo para pensar, digamos, qué es la ciudad que queremos, para que tengamos en cuenta eso a la hora de cuando vayamos a hacer digamos, las votaciones municipales, ¿no? Para tener ese sentido de apropiación. Quería hacer un poco una acotación justamente a las palabras o el pensamiento que decía Federico. Cuando Federico hablaba, digamos, como tres grandes pilares, ¿verdad? El tema de la planificación, un tema, digamos, de herramientas y creo que había un tema también, digamos, como de... no me acuerdo cuál era. Bueno, Gobernanza. gobernanza, efectivamente, muy bien. En el tema este de la planificación, y a lo mejor sí que lo tocó un poquito así refilón a Ana Lucía, me preocupa una cosa. Estamos hablando de la ciudad del futuro, estamos repensando la ciudad del futuro, pero parece que cuando hablamos de la ciudad del futuro, cogemos del manual de estadística y decimos, la población mundial va a crecer no sé qué. Pero la realidad de Costa Rica, según, digamos, las encuestas del INE, es que a partir del año, digamos, en el año 2049, va a haber más muertes que nacimientos. O sea, que entonces la población a partir de entonces va a decrecer. Y luego una cosa muy importante es que justamente esa pirámide poblacional se está dando, digamos, a la inversa. Y entonces las ciudades del futuro, ese va a ser, para el 2049, va a ser una ciudad justamente para personas mayores, porque va a haber un 20% de personas mayores, digamos, que va a ser la ciudad de ellas. Entonces, no sé si, digamos, si estamos hablando cuando hablamos de ese crecimiento y la empresa y cómo va a desarrollarse la ciudad y de expansión y todo, y no sé si estamos teniendo en cuenta, digamos, de que mucha de nuestra población va a entrar justamente pensionados y entonces no sé, digamos, hacia dónde estamos pensando, digamos, en ese globo imaginario que pensamos que es algo así como expansible, ¿no? Y todo, y creo que hay unos límites que acotar y es muy interesante y va a ser muy necesario utilizar justamente esos datos estadísticos de esa dinámica poblacional, porque eso es lo que va a regir el mundo, ¿no? Al igual que hablamos del tema del cambio climático y cómo el grado y medio, los 2 grados y todo, nos preocupa cómo avanzar, me parece que no estamos poniendo el dedo en la llaga cómo vamos avanzando en el tema de población y en particular, digamos, aquí en Costa Rica, no hablemos del tema de China o no hablemos del tema, digamos, de la India o otros países, hablemos, digamos, de Costa Rica, cómo va a ir variando la población. Y en el otro pilar, justamente, y eso tiene que ver mucho con la relación, digamos, de lo que decía Carlos cuando hablaba, digamos, de esas ciudades verdes, esos modelos, es un poco, digamos, si está teniéndose en cuenta, sí o no, digamos, todo este tema, digamos, de la pirámide poblacional. Y en el tema de gobernanza, ciertamente creo que, vamos a ver, es un tema como muy contradictorio. Cada vez, digamos, somos más partidarios de que la gente tiene que, el gobierno local, como que es el que está más cerca de la gente, es el que tiene que tener, digamos, la responsabilidad, etcétera, etcétera, porque es el primero que recorre el ciudadano, pero ciertamente, como lo habéis manifestado, y yo creo que Andalucía en eso lo diría mucho mejor, la ley del tema de los gobiernos locales, vamos, en este país, conozco un poco la realidad, por ejemplo, de Honduras, pero está muy atrasada. O sea, todavía estamos hablando de un gobierno muy centralista. Tan centralista que yo que es un gobierno josefino o un gobierno, digamos, de un poder ejecutivo, cuando hay muchos más gobiernos, ¿verdad? Entonces creo que hay que hacer una gran cambio, digamos, todavía en políticas, en lo que decía justamente al principio también Carlos, del tema de competencias, las competencias, digamos, de los gobiernos locales, pero competencias sí, pues también con recursos, ¿verdad? O sea, no solamente, digamos, de que tienen que encargarse del tema de educación, de salud y un montón de cosas y no se le dan, digamos, las competencias. Y ya para terminar un poco tocando el punto que decía, digamos, ciertamente lo que dice muy bien Ana Lucía es el tema de la apropiación. O sea, es el tema, digamos, de involucrarnos. Y ahí, en lo personal, quiero manifestar un poco, vamos a ver, esa pequeña sensación un poco, digamos, de pesimismo. Cuando Ana Lucía, digamos, mostraba de una manera totalmente
eufórica y digamos, a la cual me auno, el tema de cómo la gente va a sembrar juntos, etcétera, 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 y que cómo nos vemos. Entonces, a veces miro yo esa gente, porque al menos yo estoy en esa gente, y es la gente que tiene un montón de sombreros, que está en determinada asociación, que está en la otra asociación, que está en la junta tal y cual, pero es siempre la misma gente, y lo que me está preocupando un poco tal vez es justamente esa población nueva, infantil, que decimos que es la que tiene que apropiarse, que es la que viene, que es la que tiene que tomar, y es la que más o menos es la que encuentro desde mi punto de vista, y hablo como persona mayor que soy ya, ¿verdad? Tengo más de 60 años. Entonces, encuentro que justamente se encierra cada vez más con el tema, digamos, de las tecnologías en una cosa muy limitada, que entonces no está haciendo sociedad, o es una sociedad totalmente virtual, pero no es una sociedad, como bien decía Ana Lucía, de estar en la calle como antiguamente, de compartir, de que nos veíamos amigos, que de la bicicleta y de todo. No sé si esa gente está ahí. Me parece que está más en el tema de ciberespacio y en otras realidades virtuales que me parece que sí, están un poco antagónicas con los modelos de ciudad verde o ciudad, digamos, que realmente quisiéramos pensar o repensarnos, ¿no? Y bueno, ahí va, dejo un poco mis reflexiones, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Primero la palabra a Federico y si luego Ana Lucía o Carlos quieren agregar, bienvenidos. Adelante, Fed. Sí, no, muchas gracias, Manuel, es correcto. Eh, sí, quería referirme un poco al tema de planificar la ciudad del futuro. Yo creo que no hemos ni siquiera logrado planificar la ciudad del presente. Muchas veces cuando hablan de la ciudad del futuro, empiezan como todos estos sueños muchas veces de la ciudad eh, que le llaman inteligente, pero en realidad lo que se refieren es a la ciudad tecnológica. Y creo que por ahí no va. No hemos logrado resolver cosas tan básicas como las aceras, ¿verdad? Que creo que como usted bien apunta, yo no quiero envejecer en una ciudad en la que ni siquiera puedo salir de mi propia casa porque las aceras están tan en mal estado que significa que me puedo tropezar o me puedo, ¿verdad? O puedo tener un accidente. En efecto, digamos, la pirámide poblacional de Costa Rica, cuando yo empecé a trabajar, por cada 6 personas trabajadoras había una persona ¿cómo se llama? En pensión. Para cuando ya yo esté en edad de pensión, esa relación va a ser de 3 a 1, y creo que hay muchísimo que aprender bueno, tanto de Japón como de Canadá y Alemania, que son países con poblaciones que tienen lo que se habla mucho del tsunami gris. Es decir, esta es una población muy, muy grande que está entrando en tercera edad y que se va a mantener. Y en efecto, es mucho pensar en cómo diseñamos la ciudad desde una perspectiva no solo de una población decreciente, que creo que no necesariamente puede ser el caso. Tal vez lo que terminará sucediendo es más bien una población que se estancará, pero con una proporcionalidad como la que usted bien apunta. Y ahí es donde hay muchos manuales y cosas que ya sabemos hace muchos años. O sea, pensamos la ciudad, podemos tener las herramientas más sofisticadas de ciudad, pero hay elementos que sabemos hace 1000 años que funcionan y no funcionan en las ciudades y que hacen que las ciudades sean accesibles para personas de 8 meses a 80 años. Eh, y en efecto, creo que es por ahí a donde la inversión y la priorización de la ciudad como política de Estado y luego también, por supuesto, la priorización de los presupuestos en la transformación hacia ciudades mucho más caminables y compatibles, con conceptos como 15 minutos y las supercuadras y muchos de estos términos que están hoy en boga, en realidad son refritos de cosas que tenemos hace más de 1000 años, y lo podemos ver en ciudades que nos llevan varios siglos de delantera. Entonces creo que por ahí es donde debemos empezar a apuntar, y 100% de acuerdo con usted. Muchas gracias. Gracias, Federico. Bueno, estaba pidiendo la palabra a Carlos, entonces primero le paso la palabra a Carlos. Sí, gracias. Era nada más para responder un poco esa observación de don Manuel sobre la pirámide poblacional, si había sido tomada en cuenta en el proyecto de Ciudad Verde específico que hizo esta pregunta. Pues no. Y es un poco más también en la línea de lo que mencionaba Federico, como que incluso cuando empezamos parece increíble. Yo sé que suena increíble y yo sé que y también
creo que soy fiel creyente de que estas coordinaciones necesarias para repensar la ciudad y para crear la ciudad entre todos empiezan con acuerdos conceptuales también, porque recuerdo que cuando empezamos con Ciudad Verde y queríamos hacer un montón de cosas, incluso para futuro, para esto, nos encontramos que incluso a nivel institucional las personas tenían en la cabeza cosas diferentes de lo que era una ciudad verde o de lo que era una biodiversidad. Estoy hablando de cuando empezó el proyecto hace 4 años. Ya por supuesto que se ha avanzado mucho conceptualmente también, pero creo que digamos que el proyecto se enfocó mucho también en la parte teórica y metodológica presente, porque cuando íbamos a hablar con SINAC, ellos entendían una ciudad verde como una cosa. Cuando íbamos a hablar con el mío, ellos lo entendían como otra cosa. Cuando íbamos a hablar con la municipalidad, lo entendían como otra cosa. Y cuando íbamos a hablar con la academia, era otra cosa. Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo? Incluso dentro de los mismos participantes, en sus cabezas tenían diferentes prioridades sobre qué debería ser una ciudad verde o cómo podrías pensarse la ciudad incorporando la naturaleza y aprovechando los servicios ecosistémicos. Entonces, yo creo que el primer paso también hubo mucho enfoque en ponernos de acuerdo a nivel conceptual metodológico de qué es y cómo medirla y asegurarnos de no estar dejando por fuera cosas que deberían estar incluidas dentro de lo que significan las soluciones basadas en la naturaleza en una ciudad, como por ejemplo que sea accesible, el tema que están tocando mucho, ¿verdad? O que sea con enfoque de género y que las paradas de buses no sean tan oscuras o que los parques no sean tan oscuros y tan desfavorecedores para las mujeres o para otras, ¿verdad? ¿Cómo incorporar todo eso para lograr una acción conjunta? Creo que ese fue el primer enfoque. Ahora viene una segunda etapa en la que sí estaría muy interesante planificar la ciudad del futuro y que creo que tienen más peso también otras instituciones que tienen que ver más con planificación urbana de otras municipalidades. Y con respecto también a lo de los recursos, de dar recursos a las municipalidades o verificar si las municipalidades, a pesar de que tengan la competencia, tienen los recursos, pues yo creo sinceramente que tanto en el Poder Judicial como en las municipalidades existen los recursos. Lo que pasa es que están muy mal planificados, están muy mal enfocados, hay problemas de administración financiera fuerte en el aparato estatal en general, porque sí se nota pues, que haya recursos. Creo que es como ponernos de acuerdo y canalizar y lograr ponernos y coordinarnos desde la parte conceptual hasta ejecutar y luego empezar o paralelamente en la ejecución, empezar a pensar en la ciudad del futuro. Eso era lo que quería aclarar con su pregunta, que está muy interesante. Gracias, Carlos. No sé si Ana Lucía quiere agregar algo. Bueno, creo que ya realmente se han abordado los temas y sí, creo que las preguntas o los comentarios más bien que hacía don Manuel son totalmente atinados. Ahí les ponía en el chat que con lo que respondía de que no es la ciudad del futuro, es la ciudad de ya, porque al menos en Montes de Oca el 25% de la población tiene 65 o más años de edad. Entonces somos el cantón que más población adulta mayor tiene en este momento y somos un cantón urbano. Entonces, por eso es que para nosotros lo que son las políticas de adultos mayores, o sea, es un eje transversal porque es lo que vemos desde la fila que está fuera de la municipalidad, la que está fuera del banco, la que está en el supermercado, ahí lo vemos diariamente. Entonces, sí, justamente hay que pensar en eso y en ya, porque dentro de 20 años, tal vez los que estamos todavía medio jóvenes, que ya no somos adultos jóvenes, pero somos adultos por lo menos, vamos a llegar ahí. Entonces, y lo que decía también, o sea, para el 2045 ya ese punto, ¿verdad? De eso salió justamente en los medios. Y para el 49 ya, ¿verdad? Como dicen, vamos cuesta abajo. Gracias, Ana Lucía. Bueno, por acá hay dos personas. Diego Zúñiga tenía un comentario que quería hacer. Por acá le paso la palabra a Diego. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la actividad. De verdad que en estas actividades uno aprende mucho. Y quería hacer un comentario, bueno, aparte de lo que escribía ahí en el chat, que
que me resonaba mucho lo que decía Federico, el tema también de la articulación. Existen ya en este momento espacios que se vienen gestando desde hace muchos años con una visión nueva de ciudad, que yo creo que es importante seguirlos articulando, seguir intercambiando experiencia entre ellos para fortalecerse y para que otras iniciativas vayan aprendiendo de estas. Eso por un lado. Y una pregunta que quería hacerle a las personas que participaron hoy como panelistas es una inquietud que yo vengo cuestionándome hace rato, es como, y de lo que a veces no discutimos lo suficiente, son como los modelos de gestión de estos nuevos modelos, ¿verdad? Pensar en la sostenibilidad a futuro de los espacios urbanos, porque, bueno, que hemos estado como gestando estas iniciativas, una de las preocupaciones que siempre tenemos es, bueno, cómo conseguimos el dinero para mantenerlos, ¿verdad? Para que no se degraden los espacios, porque al final de cuentas en la ciudad puede haber una iniciativa de un parque, pero si ese parque se degrada, pues el efecto es el contrario, ¿verdad? Entonces, como que eh, se hace necesario también discutir a nivel local, bueno, con los recursos existentes de las municipalidades, pero si esta noción se amplía, es cómo conseguimos que este avance, este nuevo modelo, pues sea sostenible en términos también económicos, que creo que es algo que vale la pena discutir y conversar. Muchas gracias. Quizás en el orden, o bueno, creo que Federico quería hablar. Yo a tirarle. Eh, no, Diego, es una excelente pregunta. Yo creo que, bueno, hay una parte de los modelos de gestión que en efecto, una parte tiene que ver con el elemento colaborativo. En otras ciudades, de hecho, casualmente la semana pasada tuve la oportunidad de estar en Madrid, donde estábamos aprendiendo de la asociación, era la Asociación Española de Parques y Jardines Urbanos, y así hay constituidos, digamos, en casi todos los países, asociaciones que velan por la coordinación, por el intercambio de experiencias en el manejo de parques urbanos. Eh, y en efecto se constituyen en algunos casos incluso como una red hasta de cofinanciación y o cogestión de algunas de las redes de parques. En algunos casos incluso son por ciudades. Para mí es extraño pensar bueno, cuando vemos en general la calidad de los parques costarricenses, y de los parques, de las plazas, etcétera, realmente es lamentable en un país con la naturaleza que tenemos, y además muchos que están en desuso, donde no hay realmente otros programas o otros ejes programáticos, sean tanto recreativos como también incluso que puedan promover la misma conservación y la utilización del espacio, incluso en deshora. Yo creo que por ahí un poco va en línea esto que conversaba hace un ratito de la ley de comercio al aire libre. Un parque nacional, por ejemplo, en el centro de San José, que a partir de las 5 de la tarde nadie lo cruza, lo único que lo cruzan son las patrullas en automóvil, que para mí todavía no doy crédito con eso, podría en efecto más bien ser o tener, digamos, una función quizás hasta más comercial en la noche para permitir un poco, ¿verdad? Por un lado generarles recursos, pero por otro lado generar seguridad. Eh, otras organizaciones, por ejemplo, el Parque Central de Nueva York, cuando o sea, si usted busca fotos del Parque Central de Nueva York, en los años 80 estaba en franco deterioro, era peligrosísimo, y la comunidad se organizó para crear la fundación del Parque Central de Nueva York, y ellos en efecto lo administran con una gran parte de los fondos municipales para llevarlo a cabo. Y ahí hay una serie de diferentes programas culturales, comerciales, recreativos, etcétera, que involucran dentro del parque, permanentes e impermanentes, que permitan que el parque funcione. Y así podemos trasladar, digamos, esa experiencia a otros sistemas. Por otro lado, desde el punto de vista de herramientas, creo que también en Costa Rica nos hace falta mucho. Yo voy a poner el caso puntual de los parques metropolitanos, y podemos verlo como el Parque Metropolitano de la Sabana. En este momento, ese parque es función o es potestad o está, digamos, bajo el ICODER, ¿verdad? Bajo la administración y mantenimiento del ICODER,
así como el Parque de la Paz. Pero en el caso del Parque Metropolitano de la Sabana, que genera una plusvalía enorme a muchos de los edificios y las densidades que se están dando alrededor de la Sabana, no están contribuyendo bajo ningún punto de vista a su manutención. Entonces hay una serie de herramientas ahí que también tenemos que empezar a vislumbrar y a no pensar en que los parques solo tienen que ser una cancha de fútbol y una máquina de ejercicio, sino que realmente podemos pensarlos como un activo superior y que pueden tener otros elementos de administración. Esto es muy similar, por ejemplo, a los Business Improvement Districts o los distritos de mejoramiento de negocios que se hacen en otras ciudades, a donde, por ejemplo, los comerciantes o los comercios de la Avenida Central, en efecto, generan un plan, la municipalidad genera entonces, traslada una parte de los fondos que genera ese sector para el mejoramiento de las fachadas, de la vía, de la experiencia urbana en esa zona, y son los mismos comercios los que aportan. Y de hecho un estudio de la Escuela de Economía de Londres, de London School of Economics, encontró que en muchos de los casos a donde se constituyen estos distritos de mejoramiento de negocios, y es más, para llevarlo a Montes de Oca, a la calle de la Amargura, podría ser en efecto otro ejemplo, donde los mismos comercios son los que están poniéndose de acuerdo para generar una mejor pacificación vial, un mejoramiento de fachadas, distanciamiento de aceras, todo ese tipo de cosas. Pero lo que encontró la universidad, el London School of Economics, es que la mayor parte de los casos a donde se han constituido esos distritos de mejoramiento de negocios, los mismos comercios se dan cuenta que la plata no es suficiente para poder llevar a cabo, ¿verdad?, la totalidad de sus planes en el margen de tiempo en el que quieren, y terminan haciendo contribuciones extraordinarias o incluso se inventan otros mecanismos, ¿verdad?, para justamente coaportar, ¿verdad?, a que ese plan que han creado conjuntamente pueda darse. Y eso lo podemos hacer a nivel comercial, a nivel de parques, a nivel de ciudadanos, en otro montón de elementos. Entonces creo que esta narrativa de que el gobierno es una cosa separada y aislada y ajena a nosotros como ciudadanos y ciudadanas, debe cambiar. Y en efecto creo que tenemos que pensar y replantear otras formas de gestión. Carlos, adelante. Gracias, Alonso. Y sí, buenísima pregunta. Para no repetir algunas de las cosas que coincido totalmente con Federico, pienso que también ya estamos como llegando al nivel en el que es como decir que la problemática es tanta que ya por sí sola empieza a dar señales de que se tiene que resolver pronto y las personas empiezan a levantar la mano. Creo que estamos como estamos empezando una etapa de este tipo, por lo menos con el mantenimiento de parques o creación de zonas verdes en las ciudades, porque les comentaba al inicio sobre inmobiliarias como portafolio que más bien levantan la mano y están constantemente viendo cómo adoptan un parque, cómo hacen alguna categoría de manejo nuevo, porque ya existe. El año pasado se lanzó el decreto de los parques naturales urbanos, que es por primera vez en Costa Rica existe como una categoría de área silvestre protegida, una de parque natural urbano dentro de los territorios urbanos. Entonces, esto ha llamado la atención un montón al sector privado y ellos dicen, sí, yo quiero financiar porque esto me genera a mí muchísimo más valor en mis proyectos, genera muchísimo mayor valor al paisaje. Entonces, creo que las oportunidades están, pero como bien mencionaba Federico, se necesita muchísimo avance en la elaboración de alianzas público-privadas, que incluso existe esa figura legal en Costa Rica, existen los decretos de alianzas público-privadas, se pueden incluso decretar para poder hacer mantenimientos de áreas verdes dentro de la ciudad. O sea, yo creo que tenemos herramientas, creo que hay plata también del sector privado, creo que también falta un poquito de involucramiento de la ciudadanía, que también entre las mismas comunidades, por supuesto, que podrían ayudar, tal vez no mantener por completo en algunas comunidades, pero sí a darle muchísimo más vida a los mismos parques y organizarse dentro de los parques para darles vida y quitarles esa inseguridad nocturna. Entonces, lo que falta es como hacer las conexiones, pero creo que las condiciones en este momento en el país están como explotando para generar ese tipo de sinergias. Ok, no sé si Ana Lucía quiere comentar algo. Yo creo que ya está más que abordado. Okay. Más bien para dar chance a otras preguntas. Dale, gracias. Por acá, vamos a ver qué se me hizo.
Le paso la palabra al compañero Sergio Córdoba Mora, que él tenía por ahí un comentario. Si estás todavía por ahí. Y si no está el compañero Sergio Córdoba, le Aló, paso. Ah, bueno, sí estás sí, por ahí. sí, Adelante, perdón, adelante. el audio lo estaba activando. No, no, Dale. simplemente lo que me llamó la atención fue el comentario de Ana Lucía, pues obviamente que todo en general es súper interesante e importante, pero lo que es la participación ciudadana considero que es eh, un determinante, ¿verdad? Para poder sacar adelante lo que es una ciudad. Es básicamente eso lo que resalté, ¿verdad? De todo lo que se ha conversado, que lo traigo como para mí, ¿verdad? Que lo rescato y pienso que sería como mi punto de acción para la ciudad principalmente. Gracias, Sergio. Le paso, digamos, aquí la palabra a Alejandro Arango. Buenas, primero agradecer y saludar ahí a todos los conocidos y conocidas. En realidad no quería la palabra, pero nada más comentaría que me tocó estudiar los casos de Singapur, en donde sí, se les entrega a las organizaciones barriales las zonas públicas y el mantenimiento, y hay un montón de otros tipos de dinámicas administrativas para la sostenibilidad de este tipo de proyectos. Y que definitivamente el eje central es la participación ciudadana, y yo creo, bajo mi experiencia, que aquí en Costa Rica hay, no sé si llamarla una enfermedad o una manía de un maternalismo o un paternalismo, como quieran verlo, una enfermedad que creemos que la institución tiene que resolvernos las cosas, en especial sobre el espacio público, algo que nos pertenece, y que creo que tenemos que encontrar herramientas que motiven a salir afuera a la gente, a apropiarse del espacio público, que el espacio público en sí, la palabra lo dice, es público y nos pertenece, y esa pertenencia hace falta. Aquí nos quedamos muchos tiempo y muchos años con los brazos cruzados esperando que la gente limpie los ríos, o que las instituciones, mejor dicho, limpie los ríos, y ha tenido que venir todo este grupo de movimientos, iniciativas como Río Urbano y gente que visiona ciudades como también Fede con rutas naturbanas, para empezar a generar dinámicas diferentes, pausa urbana y un montón de otras iniciativas y colectivos que han estado en la ciudad dándole duro a generar actividades. Y ahora más con los perrijos, también ahora las plantijas. Hay un grupo de dinámicas sociales interesantes que vienen a reforzar esta apropiación, y de ahí, por ende, al final, debe ser el bienestar. Es lo que ahora está rigiendo, más allá que el Producto Interno Bruto de generación de dinero en una ciudad, es el bienestar. Y a mí me siempre, tal vez para concluir, algo que me parece poderoso es lo que se decía en una de las máximas de Ciudad Dulce, de Curridabat, el plan estratégico municipal. Lo que decía era que el bienestar del ser humano es proporcional a la biodiversidad. Y es una variable muy interesante, es decir, que entre más biodiversidad exista en el espacio público, en el espacio de encuentro, en la zona donde transitemos, mayor bienestar vamos a tener. Y entonces esa es una máxima que también me parece poderosa tener ahí en conciencia para todos los que aquí están, diseñadores y activistas urbanos, pero meterle mucho a la biodiversidad. Un abrazo ahí, muchas gracias a todos, estuvo chivísima, increíble. Gracias, Ale. No sé si alguno de los panelistas quiere comentar algo. Ok. Ok. Por acá no sé si es, bueno, creo que es más en la línea de comentario. Comentaba, bueno, Silvia Fernández, que, bueno, sobre la importancia del tema de la parte de selección de especies. Va dirigido más bien el tema dirigido más al concepto quizás más de bueno, el tema de especies a la hora de la reforestación, arborización. Habla sobre la importancia, bueno, el tema de las especies nativas, de flora, y enfocado también el tema del impacto que tienen para, bueno, el tamaño de la copa, el ancho y otros de su entorno.
Creo que, bueno, era más a manera de comentario. Por ahí, bueno, está levantando la mano Urpi Castañeda. Te paso la palabra, Urpi. Gracias, Alonso. Muchísimas gracias también a los panelistas. Estuvo muy interesante todo este conversatorio y creo que muy importante, ¿verdad? Estos espacios de encuentro que podamos conversar. A mí, bueno, a manera de comentario, me surgen varias dudas e inquietudes, ¿verdad? Por un lado veo soluciones y alternativas que por dicha se están haciendo en otros lados también. Y a nivel de Costa Rica también diferentes iniciativas, ¿verdad? A nivel urbano, movimientos. Y yo creo que todas las personas tienen muchísimo que aportar, ¿verdad? Y que en el día a día hay soluciones y preguntas y quejas que si uno las escucha, está escarbando y de una vez dice alguna solución, ¿verdad? Entonces como que las soluciones y estas discusiones se están dando en el día a día, en el bus, en la parada, en el trabajo, y lo que me genera un poco de duda o inquietud es cómo poder articular todo eso, ¿verdad? O sea, cómo todas las personas pueden ser parte de las soluciones, quiénes articulan o cómo nos articulamos, ¿verdad? Yo creo que en eso un aspecto muy importante es el fortalecimiento de capacidades, porque ya digamos que de manera genuina hay interés en varias personas y como en diferentes niveles. Por un lado, no sé, la ciudadanía que tal vez no está vinculada a alguna organización comunal, pero sufre día a día de las problemáticas, ¿verdad? Y que sabe lo que está mal y aunque sea de manera puntual, una solución concreta de qué se podría hacer. También tenemos a ciudadanía, tal vez ya organizada, que esté vinculada a alguna asociación de desarrollo o algún otro tipo de temáticas, pero que bien se puede vincular a lo ambiental, pero también muchas veces hay como esa falta de presupuesto, ¿verdad? De tiempo, o que lo hacen porque les gusta, pero no necesariamente pueden sostenerlo en el tiempo. Como se han dado muchas iniciativas, pero bueno, también es como por amor, ¿verdad? Y eso también hay que valorarlo y incentivarlo, ¿verdad? Y que inclusive muchas veces hay buenas intenciones de reforestar y eso, y como decían, que a veces no hay información técnica o accesible de qué se puede hacer, o empresa privada, tomadores de decisiones que ya están, ¿verdad?, en sus puestos y tienen limitaciones, o diputados, pero entonces yo pienso como, no sé, qué tipo de programa se podría fortalecer o si conocen ustedes, ¿verdad? O si no, ¿qué temáticas ven ustedes importantes también para que pueda haber en algún tipo de, no sé, fortalecimiento de capacidades a estos diferentes grupos para que se pueda dar un paso más y poder cambiar realidades desde sus entornos inmediatos? No sé si se entiende mi pregunta, pero por ahí va. Sí, sí. Yo quería complementarla, perdón, antes de, porque soy el único que no está en gobierno, a diferencia de Carlos y Ana Lucía, y bueno, y son gobierno nacional y local, entonces me parece un complemento perfecto. Pero desde sociedad civil, cuando por allá del 2005-2006 había una iniciativa que se llamaba Colectivos Urbanos, que aglutinaba muchos de los esfuerzos que estábamos haciendo desde ciudadanía, personas desde, de hecho, Ale con huertas donde sea. O sea, había una serie de iniciativas que estábamos intentando colectivamente ponernos de acuerdo, resolver. De hecho, muchos de esos esfuerzos, de hecho, nació la colaboración entre varias organizaciones para formar rutas natururbanas. Pero hay un tema que para mí es fundamental y, la verdad es que es muy triste y bastante decepcionante en este país. Y nuevamente, esto no lo voy a pintar de ningún color de gobierno, esto es simple y sencillamente como está constituido el gobierno. Si bien existen alianzas público-privadas, la posibilidad de hacer algo desde ciudadanía, desde una fundación, desde una asociación, ¿verdad? Una iniciativa, son realmente limitadas, hay muy poco apoyo. Y creo que, y la razón por la que menciono colectivos urbanos es que muchos de ellos desaparecieron, entraron con un vigor y con una fuerza y somos muy pocos los sobrevivientes de esa época. Y es desafortunado que realmente el espacio
digamos, que encontramos normalmente en los diferentes gobiernos, y por supuesto que hay excepciones a las instituciones, y muchas veces muy supeditado a la voluntad de la persona con quien uno está trabajando, y por dicha con Ana Lucía y con Carlos, con que he tenido el placer de trabajar con ellos, realmente la recepción ha sido, o sea, ha sido muy distinta, y ha sido, creo, una gran parte de su voluntad personal de tratar de ayudar. Pero no es así en una gran parte, o por lo menos no la mayoría de la administración pública. Y creo que ahí es donde los grupos ciudadanos tendemos a estar muy supeditados al apoyo de ONGs, de cooperación internacional, ¿verdad?, de organizaciones multilaterales, y estamos aquí relativamente desamparados. Y pensar que no hay un valor, a mí me parece que es un error en un país con los niveles de educación que tenemos, no aprovechar la inteligencia colectiva y la capacidad y la innovación colectiva que hay en ciudadanía. Y con eso termino nada más con una historia de una de las cosas que hacíamos. Yo trabajé en Toronto muchos años, en la ciudad, y uno de los programas que teníamos era casualmente, eran fondos para organizaciones de sociedad civil, no necesariamente asociaciones de desarrollo comunal, estoy hablando de organizaciones como Rutas Urbanas, como otras, a donde en efecto habían fondos desde la municipalidad que se lanzaban, incluso del gobierno central o la provincia federal, que se daban también para apoyar a las organizaciones, y era una forma en que nosotros podíamos experimentar sin el riesgo político que muchas veces representa el cometer un error, ¿verdad? Porque en estos temas, en temas de ciudad, pues van a haber, en efecto, van a haber errores de una u otra magnitud. Entonces era un riesgo calculado de poder poner no a trabajar la ciudadanía, pero poder apoyar una iniciativa, una idea ciudadana, donde tal vez funcionaba el 80% y el 20% no, y entonces desechamos ese 20% y seguíamos con lo que sí funcionaba. Si lo hubiéramos hecho eso interno, nos hubieran matado. Y era una forma en que también desde la administración pública, creo que es hasta estratégico hacerlo. No solo por la cantidad de ideas, sino porque también es una forma de generar mucho mayor impacto y además poder pilotear y nuevas iniciativas. Y creo que eso es algo que realmente hace falta en este país. Y sí, hay muchas iniciativas que desafortunadamente, buenísimas, que murieron en los últimos años, creo que en gran parte porque no hubo tal vez el impulso o el acompañamiento de los gobiernos de turno, indistintamente si eran locales o nacionales. Gracias, Fede. Primero Carlos y luego Ana Lucía. Gracias, y gracias por esa consulta tan bonita, Urpi. Ahí por ahí te veo en LinkedIn a veces. Sí, de acuerdo con lo que dijo Federico, y también falta muchísimo, yo creo que falta un cambio radical en el sistema educativo. Digamos, que tengamos altos niveles educativos no quiere decir que estemos correctamente educados en y un montón de temas más. Yo creo que sí nos estamos quedando cortos. Hay muchísimos temas que han avanzado y han evolucionado en el país y en el mundo, y tal vez no vemos como ese peso en el sistema educativo. No sé si recuerdan, y lo pueden acceder, está en internet, la Política Nacional de Desarrollo Urbano del 2018. A mí me llamó muchísimo la atención que traía dentro del diagnóstico y dentro de la línea base y demás, traía unos señalamientos de cómo aprender a ser ciudadanos, o sea, cómo aprender a ser personas que viven en ciudades, porque mencionaba lo que se había estudiado dentro de esa política, y las generaciones en Costa Rica, 2 generaciones atrás, casi que todos eran campesinos. La vida en ciudad es muy reciente, entonces las mismas personas que vivimos en ciudad, de repente fue muy rápido el cambio generacional, de que de repente tenemos una ciudad, antes eran puros pueblitos, la GAM, y de repente vivimos en una gran conurbación que no está mal conectada, que no se planifica bien, y encima todavía no sabemos cómo, o eso era lo que decía el estudio, cómo compartir el espacio público, usar el espacio público, sacarle beneficios al espacio público, y era muy interesante también ver esa otra cara, ¿verdad? Que también, bueno, las instituciones tienen una parte, las asociaciones de desarrollo, por supuesto, las fuerzas activas ciudadanas, por supuesto, que también tienen otra parte, el sistema educativo tiene otra parte, y el aprender a vivir en ciudad
también, de otra parte, en países como el nuestro, que tuvimos una tradición rural de tantísimos años y que de repente nos toca vivir en ciudades. Yo creo que uno de los ejemplos que mencionaban ahí era como que todos tuvimos abuelos en los que vivían con gallinas y ¿verdad? Con patios, y la poca cultura que hay de vivir en condominios, o de vivir en vertical y demás, o de compartir el espacio público y usarlo. Entonces creo que también esa es otra arista que ayudaría muchísimo a que todo esto se alinee para que podamos generar espacios públicos de valor, contribuyendo todos. Gracias, Carlos. Ana Lucía. Gracias. Yo solo para dar un mensaje así muy puntual sobre cómo formar justamente a las personas, y bueno, Carlos lo decía también con la educación. Nosotros en Montes de Oca tenemos algo que se llaman los presupuestos participativos, y esto hace que las comunidades se organicen y tienen un proyecto, y entonces se les acompaña con criterio técnico en el ámbito que sea. Por ejemplo, como les daba el ejemplo de las composteras, entonces, bueno, se traen expertos en el tema. Recientemente está iniciando uno que de hecho es para adultos mayores, y lo que son educación de primeros auxilios, cómo atender una emergencia en general. Entonces también los talleres se están dando con equipo, ¿verdad? De primeros auxilios, paramédicos, etcétera. Si es en temas de tecnología, o sea, la gama es muy amplia dependiendo que justamente lo que propone la población y las necesidades que tienen en ese momento. Puede ser que en ese momento tienen una necesidad puntual de cómo atender, ¿verdad? Primeros auxilios, y tal vez el año entrante va a ser más bien cómo manejar redes sociales, por ejemplo, para que compartan las fotos de los nietos y las nietas, ese tipo de cosas a la población adulta mayor le encanta, por ejemplo. Entonces, creo que va por ahí. O sea, nosotros de verdad nos sentimos muy orgullosos de ese proceso, porque vemos a la población crecer, vemos a la población involucrarse y de verdad sentirse parte de. Entonces, en el tema que sea, ¿verdad? Por más amplio que sea la gama, es bonito justamente ver eso y cómo van aprendiendo a lo largo y cada año, de hecho, creo que esto es una bolita de nieve que nos ha ido creciendo, porque al principio eran cositas muy pequeñas, muy puntuales, pero es que ahora plantean unos proyectos impresionantes que es muy gratificante ver ese crecimiento también en la población y esa ambición también que ha crecido. Gracias, Ana Lucía. Nada más, bueno, también voy a leer dos comentarios que están por acá por el chat. Nada más que, bueno, por ahí Diana Aguilar comentaba que pensar en cómo transformar los espacios públicos como zonas que se habitan y no solo de espacios de tránsito, creo que también es parte importante, más de profundizar y reflexionar realmente en ese habitar, en habitar el territorio y entender también como ese convivir y aprender a convivir, que creo que por ahí también lo mencionaba también Carlos, en el contexto de cómo aprendemos a convivir en este entorno urbano como comunidad. Y por ahí, bueno, preguntaba Wendy Piedra, que cómo podemos las comunidades rurales para coadyuvar a la formación y desarrollo de estas iniciativas, ya que ve súper importante la colectividad de muchos lugares que conforman el área urbana. Creo que es un buen comentario o consulta. No sé si por ahí alguno quiere comentar ese último. Carlos, adelante. Ese último de cómo generar comunidad o cómo ayudar desde las fuerzas vivas, yo creo que, Alonso, vos sos uno de esos ejemplos de cómo hacerlo, de cómo lograrlo, cómo organizar desde ser ciudadano. Entonces, más bien, yo diría que es aprender de estos ejemplos. Yo creo que Federico también es otro, como encontrar estos líderes o ser uno de esos líderes en los que pueda mover y motivar. Los buenos líderes que logran estas cosas desde las fuerzas vivas ciudadanas son personas que logran motivar y montar en el barco a las otras personas y ponerse todos de acuerdo para este objetivo. Entonces, ahí yo diría que hay dos buenos ejemplos de cómo hacerlo y que tal vez si se tiene la iniciativa de alguna, o se tiene la idea de alguna iniciativa en específico, creo que hay dos buenos maestros.
Gracias, Carlos. Ok. Bueno, nada más, bueno, quizás por tema de hora, más bien para ir haciendo cierre, le pediría nada más, perdón, a las personas panelistas unas últimas palabras que quieran compartir en relación a esta reflexión que nos llevamos hoy de ese repensar la ciudad, de esa reflexión en el orden como presentamos. Fue en el caso de Carlos, Federico y Carlos Federico, no, perdón, era sí, Carlos Federico y Ana Lucía. Adelante, primero Carlos. Gracias, Alonso. No, encantadísimo de participar. Se cumple mi expectativa. Yo pienso que estas conversaciones y escuchar todos los comentarios y el resto de panelistas hace que aprenda un montón también. Entonces me llevo un montón de nuevas ideas para implementar y yo creo que también acá una de las principales ideas que rescataría de nuestra conversación es que a pesar de que es cierto que existen competencias institucionales, municipales y demás para generar una ciudad y repensar la ciudad, creo que también eh, involucrarse y generar acciones desde las comunidades, desde la acción de fuerzas vivas, tiene un peso importantísimo. Sí hay ejemplos de que sí se puede hacer. Falta muchísimo por arreglar a nivel normativo y a nivel de modelo de planificación urbana, que en realidad yo creo que no existe ni siquiera un modelo de planificación urbana. Creo que lo que existe es un picadillo de modelos de planificación urbana separados, pero tenemos muchas cosas por mejorar, pero a la vez también tenemos ya señas de que existe esa necesidad y esa disposición de involucramiento de empresa privada, empresa pública, fuerzas ciudadanas uniéndose para tener mejores ciudades. Yo creo que nosotros tenemos todas las condiciones para hacerlo, tenemos un clima y un suelo, por lo menos en el área metropolitana, que nos permite tener ciudades, jardines maravillosas y soñar no cuesta nada y creo que uniéndonos y soñando juntos es como se puede lograr un gran cambio. Muchísimas gracias por la invitación, Alonso. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas hasta el final. Sí. No, bueno, primero que todo, bueno, muchas gracias por la paciencia, por escucharnos y gracias también por los aprendizajes y las preguntas y los comentarios. Creo que Costa Rica, más allá del área metropolitana de la GAM, tiene oportunidades enormes para hacer que las ciudades sean, ojalá, ejemplo. O sea, si Medellín, una ciudad como Medellín, con la ruptura social y con la guerra y con el momento tan traumático que vivió, hoy es para nosotros un ejemplo. Creo que nosotros no tenemos excusas. Es cuestión de, en efecto, ponernos un poquito más de acuerdo y entendernos como aliados y aliadas. No solo entre gobiernos central, local y organizaciones de sociedad civil, sino también entre vecinos y vecinas. Es que es ahí donde comienzan los cambios. Creo que también tener mucha paciencia. Cuando comenzamos rutas, yo pensé que iba a ser un proceso mucho más rápido. Jamás me imaginé el montón de obstáculos que los cuales hemos ido venciendo poco a poco y trabajando. Y creo que eso es parte de una sociedad que es tan inmediata, donde literalmente mandamos un mensaje y a los segundos estamos recibiendo una respuesta, donde metemos ahora un chat GPT y nos manda hasta un poema del tema que nosotros digamos. Creo que debemos recordar que en el mundo real a veces estas cosas toman más tiempo. Entonces creo que la parte de la paciencia es algo y la tenacidad es algo que tenemos que esforzar. Yo ya asumí que Ruta Urbana será posiblemente un proyecto de vida y estoy contento de que ese sea y que eso sea así. Creo además también que en los esfuerzos que hagamos debe primar
pues esa sensación de colectividad y a veces aprender también a bajar la cabeza y a darnos cuenta que no necesariamente tenemos razón. Y creo que es esa actitud de poder generar concesiones, ¿verdad? Y de poder escucharnos y de repente estar dispuestos a que una perspectiva que tal vez es contraria a la nuestra, en efecto nos compensa, es aprender a escuchar un poco con el corazón y no con el cerebro. Y bueno, y luego creo que también una de las cosas que ojalá, sobre todo ahora que estamos en una antesala de elecciones municipales, todos y todas acá, ojalá llamemos a que la gente salga a votar, que la gente que se informe, que leamos los planes, que nos involucremos y que hagamos que en efecto el tema de la ciudad, indistintamente si es una ciudad pequeña o una ciudad grande o un pueblito, que en efecto ese sea un tema central, porque la realidad es que un tema central en la política de Estado, en la política del gobierno local, en la política de nosotros mismos, porque la realidad es que ahí vivimos el 80% y pico de los ticos vivimos en una ciudad. Y ponerle atención a dónde vivimos, o sea, yo creo que nadie quiere tener su casa incómoda o hecha un chiquero, entonces asegurémonos que a donde vivimos, porque no vivimos en un parque nacional, a pesar de que los amamos, los visitamos y nos dan de comer en muchos casos, no vivimos ahí. Entonces pongámosle ese mismo amor al lugar que tenemos el mismo interés, asegurémonos que las personas que están tomando decisiones tengan esa vocación para que así sea. Así que buenas noches y muchas gracias. Gracias, Federico y Ana Lucía. Gracias, Salom. Bueno, creo que para recapitular un poco de las dos intervenciones previas, es eso, es soñar en grande, soñar lo que realmente queremos, involucrarnos, comprometernos, buscar las alianzas que se requieran dentro de la misma cuadra en la que vivimos, con la municipalidad, con la empresa privada, los límites que usted necesite establecer en las diferentes capas, ¿verdad? Y trabajar realmente por lo que se quiere, por lo que queremos vivir, por la ciudad en la que queremos vivir y por la ciudad que heredaremos. Y creo que es eso, o sea, trabajar con amor. Creo que por ahí empieza, más allá de las herramientas que se hagan, creo que si se trabaja con amor, se trabaja con convicción, se pueden lograr grandes cosas. En el camino se van surtiendo las necesidades que haya, como bien lo decían, si es de conocimiento técnico, si es financiamiento, pero realmente cuando se trabaja con la convicción de que queremos esto porque queremos mejorar el entorno, es para mí la ruta que tenemos que seguir para poder generar este cambio que queremos y que queremos vivir, porque realmente, o sea, queremos que ese cambio sea en nuestro tiempo para poder también disfrutarlo. Gracias, Ana Lucía. Y bueno, destacar también, bueno, agradecerles a las personas panelistas y a quienes nos han acompañado hasta ahora. Quizás por ahí, antes de hacer ciertos anuncios, comentar, principalmente quizás a manera de resumen, o bueno, de llevar cierta reflexión también, en pensar que problemas colectivos requieren también esas soluciones colectivas y de una otra manera destacar que en esta colectividad también saber que tenemos un impacto directo en ese primer metro, nuestro metro cuadrado, entonces había que empezar por nuestro barrio y empezar a generar incidencia, de una otra manera también buscar de manera individual y colectiva, buscar generar cambios. Creo que muchos también es partirlo más bien desde los bienes comunes, desde el espacio común, de la casa común, y de una otra manera pensar en esa ciudad como nuestra casa, de una otra manera también como nuestro reflejo y pensar también cómo queremos vernos nosotros reflejados en esto. Por ahí, bueno, agradecer y felicitar igual de nuevo a los panelistas por todo el trabajo que vienen haciendo y destacar en diferentes campos que vienen generando acciones por mejores entornos urbanos. Y a manera también de recordatorio sobre lo que es el programa Módulos Educativos, invitar, bueno, quiero invitar ahorita a 3 fechas de actividades que tenemos próximas. Primero el martes 7
de marzo, que tendremos la próxima charla educativa que va en la línea de cómo salvar el planeta desde nuestro ropero, que tiene que ver con el tema del impacto de nuestra vestimenta y de tomas, digamos, como ciudadanos y consumidores conscientes, cómo podemos generar un entorno mejor. El 12 de marzo tenemos lo que es estamos en convocatoria, que por ahí lo comentó Federico, ahorita estamos en convocatoria, en la convocatoria nacional Picnic en el Río, donde se invitan a grupos de comunidades de todo el país a que a través de un picnic se organicen y realicen acciones en pro a ríos y quebradas. Esto, recordándoles, es a nivel nacional. Lo que busca principalmente es que la gente se organice, tome iniciativa, tome acción, se encuentre con otra gente que tiene ganas de hacer cosas, que creo que eso es súper importante, y bueno, generar acciones en pro a los ríos y quebradas. Recordar, ese es el domingo 12 de marzo, en el marco de la celebración del Día Internacional de Acción por los Ríos. Y para el conversatorio que tenemos, bueno, perdón, lo del Picnic en el Río, pueden buscar información en las redes sociales de Río Urbano o en la página de Facebook Picnic en el Río CR. Y para el próximo conversatorio que tenemos en conjunto con el Centro Cultural de España, estaremos enmarcando lo que es la celebración del Día Internacional de la Mujer en la línea temática de lideresas gestionando el territorio. Entonces, por ahí, invitarles, esa actividad sería el jueves 16 de marzo. Ahí estaremos igual compartiendo invitación por redes sociales y los diferentes espacios que tenemos de comunicación, también junto con el Centro Cultural de España. De nuevo, bueno, recordar, esta sesión ha sido grabada y se les estará compartiendo y enviando los enlaces por medio de sus correos a quienes se escribieron. Y no me extiendo por ahora más. Nada más, de nuevo agradecerles a todos y desearles buenas noches. Hasta luego.